¿Cómo están, queridos amigos? Soy Reinaldo Serra y es un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de Tema de Fondo. Bueno, cada vez nos acercamos más a las elecciones generales. Por lo pronto ya hay fechas para que se lleven a cabo los procesos internos, lo que se conoce como elecciones internas, ¿no? Y bueno, se va a realizar de dos maneras, de dos formas. Una, lo que se conoce como un militante, un voto, y otro a través de un congreso, una convención, en donde se eligen delegados, y estos delegados de los diferentes comités ejecutivos de los partidos eligen finalmente a sus candidatos presidenciales o a sus planchas presidenciales, ¿no? Bueno, de 24 partidos políticos que estarían listos, ¿no?, aptos. Es impresionante. Lo más probable es que vamos a tener 24 candidatos, ¿ah? Esto ya es lo común, lamentablemente, en nuestro país. Bueno, no somos ciertamente el único país con este problema. Bueno, 21 de estos movimientos y partidos políticos ya han decidido por qué opción han tomado para la elección de sus planchas presidenciales. 15 de ellos lo van a hacer a través de los delegados y 6 de ellos hasta el momento con esta modalidad, cada militante un voto. En esta opción, la fecha para el desarrollo de estos comicios internos es el 29 de noviembre y para lo que corresponde a delegados el 6 de diciembre. Bueno, los partidos que todavía no han decidido, está el Partido Morado, está Democracia Directa. Bueno, Democracia Directa, su propio nombre lo dice, tendrá que optar por cada militante un voto, ¿no? ¿Qué más democracia directa que esa? Bueno, estaremos entonces pendientes. La OMPE por primera vez va a participar en la organización de estas elecciones internas. El rol que va a cumplir, desde luego, es garantizar la transparencia. Ciertamente en los movimientos y en los partidos políticos, históricamente, cuando se han producido elecciones internas, siempre han sido sujetos de manipulación de la decisión final de sus militantes. Bueno, así que estaremos atentos, esperamos conversar con todos los candidatos, probablemente sean 24, y lo que trataremos aquí de conocer es la visión que ellos tienen de país. ¿Qué visión tienen de país? ¿No? Conocer también su trayectoria personal, profesional, política, qué tienen que ofrecerle al país como personas, sí, pero también como organización. Y bueno, esperemos tenerlos a todos, quienes no tienen nada que decir al respecto, quienes no tienen una visión de país, probablemente no nos quieran ofrecer la entrevista, la ocasión de conversar y de conocer lo que plantean para el futuro nacional. Bueno, pasando a otro tema, luego de conocidas las acciones que tomó la Fiscalía respecto a estos personajes muy cercanos del grupo de mayor confianza, desde luego el presidente Vizcarra, que se han visto inmersos en una serie de irregularidades que se conoce como el caso Cisneros. Bueno, no faltaron quienes le saltaron al cuello a la fiscal Yani Sánchez, por cierto, ¿no? Bueno, lo que uno tiene que preguntarse es si acaso las decisiones de la justicia son opinables o responden más bien a la interpretación de la ley. Bueno, lo que nosotros esperamos desde aquí es que se actúe conforme a ley. Ciertamente, una situación como esta no es comparable, como lo han dicho algunos analistas o algunos opinólogos, con casos de corrupción como Odebrecht u otros tantos, pero corrupción al fin. Y como todo caso de corrupción debe seguir su mismo destino de investigación, y ya será el Poder Judicial, por supuesto, que determine responsabilidades. Bueno, ya mañana mismo el Poder Judicial va a estar revisando el pedido de prisión preventiva hecho por la Fiscalía sobre varias de estas personas comprometidas, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, nosotros hemos tenido acceso también a la información que la Fiscalía solicitó a Palacio de Gobierno y de lo cual se ha basado para solicitar primero prisión preliminar y ahora prisión o detención preliminar y ahora prisión preventiva. Bueno, entre otras cosas están ahí los videos de juramentación, por ejemplo, del gabinete de César Villanueva, donde el señor Cisneros, por supuesto, el señor Swing, como lo conocemos popularmente,
registró con sus fotografías infaltables, ¿no? También los registros de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, los registros del buzón de correo electrónico, sobre todo las computadoras del área de atención al público y registro de visitas, los correos electrónicos de las personas involucradas, de Karen Rojas, por ejemplo, que sería la persona que habría hecho la eliminación de los registros de las visitas del señor Cisneros. Bueno, lo que ha dicho el fiscal coordinador, el fiscal Tello, es que existen elementos como la destrucción de evidencia, miren ustedes, y nada menos que de la agenda electrónica de la Presidencia de la República. Así que lo que queremos, y la justicia hará su trabajo, es conocer la verdad. Todo parece indicar que el presidente Vizcarra no nos ha dicho la verdad respecto a esta situación. Y en realidad, muchas de las afirmaciones que el presidente ha venido realizando están puestas pues en la duda, ¿no? En la duda. Y lamentablemente lo hemos comprobado durante la gestión de la pandemia, ¿no? De la crisis sanitaria, que ha habido mucha incongruencia, mucha incoherencia entre las cosas que se han dicho desde el Ejecutivo, por el presidente, por sus ministros en varias ocasiones, y casualmente vamos a tener un informe especial que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, es un informe que lleva como título las verdades y también las incongruencias o contradicciones del presidente Vizcarra, que ha sido realmente el común denominador, el modus operandi durante todos estos meses, especialmente en lo que refiere a la gestión de la crisis sanitaria. Lamentable que nos encontremos en una situación así. Nosotros vamos a conversar después de este informe con el analista político Julio Chiapa y también con el economista Carlos Adriancén para, bueno, ver, también conocer su lectura, la lectura que tienen respecto a cómo se ha comunicado el presidente, qué nos ha dicho la verdad, si no nos ha dicho la verdad, cuánto ha impactado lo que decía cada vez que salía en estas conferencias de prensa, como lo decía Rolando Díaz el domingo pasado, estos remedos de conferencia de prensa donde ningún periodista, ningún medio tenía la posibilidad, por ejemplo, de hacer una repregunta, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué les parece, sin más introducción, que podamos ver este informe especial de nuestra compañera Joana Hualpa sobre las verdades y contradicciones del presidente Vizcarra? Martín Alberto Vizcarra Cornejo ingresó a Palacio de Gobierno como presidente sustituto de Pedro Pablo Kuczynski, pero todo indica que al terminar su mandato en julio del 2021 estaría destinado a pasar por un despacho del Ministerio Público para rendir cuentas. La verdadera pesadilla del jefe de Estado comenzaría un día después de su gestión. Mientras tanto, 9 de los 10 implicados que cumplen detención preliminar por 7 días continuarán bajo la lupa, revelando más información hasta que todo salga a la luz. Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público. Una y otra vez limpió su imagen, asegurando que no ha tenido ninguna participación en los 9 contratos de Richard Cisneros Carvajillo con el Ministerio de Cultura, por un valor de más de 175.000 soles entre julio del 2018 y abril del 2020. Y estamos seguros que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluya la investigación, determinarán que no hay motivo alguno de sanción al respecto. Manifiesto y ratifico, no hay delito alguno. El Ministerio Público no pensaría lo mismo y eso le juega en contra. E incluso la jueza Sonia Baltasar señaló en su orden de detención preliminar que Cisneros Carvajillo se habría favorecido gracias a sus contratos con los más altos funcionarios del gobierno. Quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Además, la magistrada no descarta que el cantante se habría aprovechado de la confianza y amistad con el jefe de Estado para que éste lo recomiende.
Así lo señala en un documento que Martín Vizcarra le dijo a la entonces ministra Patricia Balbuena Palacios que contrate al citado proveedor por servicios innecesarios, direccionando el perfil a su currículum vitae, el cual habría sido entregado por Miriam Morales Córdoba, sin cumplir con la experiencia de vida por montos, al parecer, sobrevalorados. Algo similar también señaló la Contraloría de la República y advierte que se fraccionaron los pagos y se desarrollaron los contratos cuando no había necesidad. El Ministerio Público ha ido en 2 oportunidades a Palacio de Gobierno y en las 2 oportunidades se le ha dado absolutamente toda la información. Es cierto que el Ministerio Público allanó algunas oficinas de Palacio de Gobierno, pero los documentos recabados habrían sido alterados. Es decir, ¿dónde quedaría la transparencia del gobierno? Aquí no hay ninguna obstrucción de parte del despacho presidencial, ninguna. Los peritos determinaron que 27.420 correos electrónicos fueron borrados de manera sospechosa, cuando sucedió justo 30 días antes de la intervención de la Fiscalía, que contenían, en algunas se consignaron de manera oficial, 7 solicitudes de Richard Cisneros para ingresar a la casa de Pizarro. Solo 2 de esas solicitudes estaban intactas en la lista, mientras que las otras 5 permanecían ocultas e intentando pasar desapercibidas frente a los ojos de la Fiscalía. La coyuntura no solo gira en torno al caso Richard Cisneros, hay una pandemia por afrontar. En las últimas semanas aumentó a 11.760 la disposición de camas hospitalarias. Por ejemplo, en Arequipa, una de las regiones más azotadas por el COVID-19, el Hospital Honorio Delgado anunció que el 56% de las camas está libre. Es decir, hay 303 listas para recibir a pacientes infectados. Tenemos mucha mayor capacidad hospitalaria. Lo que ha llamado la atención fue la afirmación del Ministerio de Salud, que con mucho entusiasmo aseguró en los últimos días que la disponibilidad de camas hospitalarias y UCI se debe a la óptima atención del personal de salud. La mortalidad a raíz de la COVID en hospitalización ha bajado en los últimos meses porque la atención está siendo mejor y cada vez podemos dar más de alta a las personas. Esta afirmación no podría ser confirmada. En los primeros meses de la pandemia hay provincias que no la pasaron nada bien. Por ejemplo, en Iquitos, los hospitales se desbordaban. El personal de salud no se abastecía para atender a cientos de pacientes que a diario llegaban con síntomas de COVID-19, algunos más graves que otros. La capacidad hospitalaria era insuficiente. Los infectados tenían que pasar la noche en los pasadizos y en los alrededores de los hospitales, esperando la disponibilidad de una cama. El resultado fue que el 70% de la población de Iquitos ya se contagió. Así lo indica el estudio de seroprevalencia. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que el personal médico haya intervenido en la evolución de cada paciente? Califique usted mismo. Según el presidente Martín Vizcarra, aún existe un 60% de la población que es susceptible al temido virus. El otro 40% ya se infectó. Sin embargo, esta afirmación sería engañosa. En el país no hay un estudio de seroprevalencia que permita identificar la cantidad de ciudadanos que dieron positivo al COVID-19. Otro dato importante, todavía no se conoce al 100% sobre las posibles reinfecciones de COVID-19. De ser el caso, aún no habría inmunidad y toda la población sería susceptible, incluyendo los que ya se contagiaron. Eso quiere decir que en el momento menos pensado, el Perú podría registrar una nueva ola de contagios, como sucedió en España, Francia y Reino Unido. Estamos preparados para rebrote. El jefe de Estado tiene la seguridad que el Perú podrá combatir eficazmente un rebrote. Lo mismo piensan otros funcionarios del MINSA y de Salud. Pero uno de sus asesores discrepa con esa teoría. César Cárcamo, un miembro del Grupo Prospectiva que asesora al Poder Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, advirtió que nuestro sistema de salud no estaría preparado para enfrentar una nueva ola de contagios. La solución sería la vacuna, y hay muchas expectativas sobre su pronta llegada. El presidente Martín Vizcarra aseguró que estará lista en el primer trimestre del 2021. Esta información podría ser acertada,
pese a que semanas atrás la Organización Mundial de la Salud sostuvo que la vacuna podría no estar disponible antes del 2022. Su pronóstico cambió repentinamente y ahora tiene las esperanzas que a fines de año lleguen las dosis. Bueno, desde luego necesitamos una segunda parte de este informe, porque en realidad 7 minutos no es suficiente para algo así. Recordábamos aquí en estudios más o menos en finales de julio, ¿no?, el presidente Vizcarra, y eso mereció el titular del diario oficial El Peruano, que anunciaba al inicio de la segunda fase de la reactivación económica que se habían recuperado ya 3.000 empleos. Yo recuerdo que yo estaba conduciendo el programa, el noticiero matinal, muy temprano en la mañana, y hablaba con González Izquierdo, el economista, ¿no? Y le dije, bueno, este es el titular de hoy del diario El Peruano, y él soltó una carcajada, ¿no? Porque dijo eso, ¿está seguro? Me dijo, ¿no? ¿Está seguro de que esa información la ha dicho el presidente? Y no lo podía creer, ¿no? Bueno, y esas son las mentiras que el presidente dice, suelta, y que después no pasa nada. Y bueno, no siempre, no muchos medios se lo quieren recordar, pues nosotros sí, ¿no? Decir en julio que se habían recuperado 3.000 empleos y ser titular, la primera plana del diario oficial El Peruano, en realidad parece una burla hacia todos los peruanos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, Julio Chapa y Carlos Adriancén. Bienvenidos a Tema de Fondo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Saludos a los dos, Carlos Adriancén. Muchas gracias. Bueno, una primera impresión de lo que hemos estado presentando en este informe de nuestra compañera Joana Hualpa. A ver, podemos empezar en todo caso con Julio Chapa, por favor. Encantado. Yo tengo una apreciación que quiero decirla por cosas que he vivido y no solamente por cosas que me han contado. Yo salí de Palacio de Gobierno, yo no trabajé nunca con el presidente Vizcarra, trabajé con el ex premier César Villanueva, que me llevó como parte de un equipo. Fui nombrado jefe de gabinete político de la PCM y a las 48 horas la señora Miriam se encargó de lograr que yo saliera de ese puesto. Ella ha sido poder detrás del trono que ahora demuestra tener un efecto nefasto sobre la gestión política, que es un tema muy delicado y a la cual yo me he dedicado buena parte de mi vida. Es decir, los gobiernos exitosos requieren una gestión política orgánica, ordenada, con gente capaz. Y habrá que reconocer que este es el gobierno que ha armado, como se ha visto penosamente en las últimas semanas, en los últimos meses, un equipo realmente desastroso. Y ha desarticulado todos los equipos que se han intentado armar en prensa, en la parte política, en la parte económica, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar y ver al presidente de la República en las últimas intervenciones presentar un spot de melcochita representa, a mi juicio, algo sumamente penoso un jefe de Estado. Yo no quiero caricaturizar porque tampoco es justo en medio de esta crisis, no sé cuántos querrán sentarse a dirigir el país, pero de todas maneras eso refleja un deterioro de la imagen presidencial que a mí me llena de pena. Porque en algún momento hubo quienes nos jugamos y yo nunca tengo miedo a decir qué cosa he opinado. Los opinólogos no están para correrse sus propias opiniones ni de los debates. Estamos justamente afirmando que ahora todo lo que se hizo con el referéndum se volvió polvo, todo lo que se ha hecho a nivel de las posibilidades de que el Perú cambie se ha vuelto polvo y estamos en un momento de crisis que es del más bajo nivel que yo he visto en toda la gestión pública del Perú. Don Carlos Adriancén. Bueno, a todos buenas noches. Parece que tenemos problemas con el audio. Mire, sí, eso es algo que les he escrito. Está claro, sí. Tengo problemas con el audio. Sí, a ver. ¿Se oye? Sí, un poco mejor, un poco mejor. El principal reto del gobierno, el principal reto de este gobierno es dual. Enfrentar una mega recesión y combatir una pandemia. Y en ambas direcciones, como muy bien ha insinuado el señor Schiappa Pietra, rompemos récord de fracaso. Somos un referente global de mega recesión y tenemos una de las tasas de infección, porque cambian día a día, más alta. Y esto es producto fundamental de errores de política.
no solo en el ámbito de las comunicaciones. Para enfrentar una pandemia de este tipo, el lugar común es desarrollar tanto un esquema de separación y de monitoreo de las infecciones, que es muy costoso y que implica el redireccionamiento de gasto público, cuanto un esquema de reactivación inteligente. Aquí no hicimos ni una cosa ni otra. Se siguió gastando mal en muchas cosas que no eran prioritarias y se despertó una mega recesión que ha derrumbado la recaudación tributaria y que nos deja con un déficit fiscal de acuerdo a las mismas proyecciones oficiales, de 11% del PBI, que es como una aspiradora que succiona recursos del sector privado porque nadie afuera en montos significativos nos está prestando, lo cual hace que se genere un círculo vicioso de mayor recesión con mayor infección. Yo tengo mucho respeto por mis colegas de que hablan del rebote, pero si las cosas van como se están mostrando en agosto, no hay ningún motivo técnicamente impecable para anticipar una tremenda recuperación el próximo año, porque en economía también la inercia pesa. Y cuando usted va cayendo a ritmo de 15% al año, que pase usted de diciembre a enero no implica ninguna solución mágica. Así que habría que aprender de los errores de los últimos meses para comenzar a dibujar o visualizar alguna luz detrás del túnel. Hoy la foto viene fea. De acuerdo. Bueno, entonces para aprender de esos errores es importante que se identifiquen, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores antes de entrar al terreno económico propiamente, don Julio, en lo político, en lo social? Porque creo que se tomaron muchas medidas de espaldas a una realidad tan compleja, ¿no? De un país sociológico, antropológicamente incluso, muy heterogéneo, con problemas estructurales de muchos años, de muchas décadas. ¿Qué pasó? ¿Se desconocía el país? Me temo que a nivel de los funcionarios públicos es probable, ¿no? Yo he participado en muchas instancias, incluso en la negociación de conflictos durante casi 6-7 años, y he visto el fracaso de la política gubernamental porque los funcionarios públicos no tienen el mínimo conocimiento ni de la historia de los sitios a donde van a intervenir. Por no citar el ejemplo de Conga, que quizás es el más cruel, hay muchos otros que podrían ser citados. Yo quisiera referirme a los temas de gestión del Estado que ha señalado el doctor Adelante, que me parecen muy pertinentes revisar ahora. Por ejemplo, ante una emergencia se ha improvisado y la improvisación cuesta caro y no es efectiva. No es efectiva ni logra salvar vidas. Entonces, lo primero que yo creo, el primer error que se ha cometido es, por ejemplo, cosas como la compra de las pruebas rápidas, a tontas y a locas. Hay cosas que no se sabían porque esta epidemia es realmente un elemento desconocido, pero ciertamente el Estado hasta el día de hoy no tiene un equipo de compras adecuado. Voy a poner un solo ejemplo, que quizás lo va a sorprender el doctor Adelante, ya lo conoce, que es el tema de cómo compró Confiep. Confiep ofreció regalar al gobierno una cantidad de equipos para oxígeno, para poder resolver la situación de muchos enfermos. Dijeron algo de 200 y pico, creo que al final consiguieron unos 123, 125. Confiep compró a $12.500. El gobierno, las mejores ofertas las tenía a $56.000, que fue como se compró para Tacna, y ya estaba el precio en $70.000. ¿Por qué? Porque la gente que está a cargo de los mecanismos de compra en el Ministerio de Salud jamás había hecho compras internacionales de esa envergadura. La Confiep agarró el teléfono y llamó a los traders de minerales y otros que tenían hasta amigos del gobierno chino y finalmente resolvió el problema por la vía rápida, porque además hay muchas empresas que son laboratorios en el Perú y muchos peruanos que viven en Pekín que podían ayudar. Lo hicieron mejor que la embajada y demostraron cómo, cuando hay una gestión que se puede hacer de manera privada, puede ser mejor que meter al Estado en el tema. Pero además lo grave es que el Estado hasta hoy no tiene un equipo de compras adecuado. Se trae mucho material, muchas importaciones que no sabemos realmente si están teniendo el impacto debido. En segundo lugar, sí quiero resaltar un éxito que yo quisiera señalar claramente. Es el éxito del uso de la Torre de los Panamericanos y la gestión en salud, que sí ha marcado una diferencia que me parece importante. ¿Por qué? Porque se ha hecho un poco con el espíritu del sector privado. O sea, se ha recurrido a tercerizar una cantidad de servicios, entre ellos los médicos, que han contratado masivamente venezolanos y médicos que estaban en el país sin hacer absolutamente nada,
han sabido contratar enfermeras y han logrado dar por lo menos un alivio temporal e importante a la crisis. Pero la crisis ha sido mucho más grande. Y la crisis no se va a resolver si no hay una buena gerencia de salud. Como debe saber el doctor Adelacén, que es un excelente profesor universitario, no hay manera de resolver una crisis si no tiene buenos gestores del Estado. Y ahí está el cuello de botella y en él seguimos. Yo no creo que eso lo va a resolver ni las próximas elecciones, ni que Vizcarra se convierta súbitamente a una visión mucho más integral del Estado y crea un poco más en que las soluciones tienen que ser hechas planificando un poco más. Creo que ahí hay un tema que es un eje de los problemas del Estado, que es no basta con tener algunos gerentes públicos arrinconados en servir, que a veces no lo quieren ni recibir en la entidad del Estado, sino lo que hay que hacer es crear una administración pública de otro tipo que nos pueda ayudar a enfrentar no solo esta pandemia, sino las que van a venir producto precisamente de la globalización de las enfermedades, que es un problema muy grave que tenemos en el mundo. Ahora, don Carlos Adelacén, nos pusimos en una disyuntiva que creo que de arranque ya fue un error, ¿no? O priorizar la salud o priorizar la economía, cuando en realidad sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. ¿Qué hicimos mal? Hicimos mal en creer que había un dilema entre la economía y la salud. Ese fue el diagnóstico de mucha gente que hablaba en tono de conocedores verdaderos, y así vimos que frente a la pandemia rompimos récord de infección y frente a la recesión hemos generado una de las 4 peores recesiones, mega recesiones de la historia. Mega recesiones que no se parecen, para usar una metáfora, a que una bicicleta lo haya golpeado usted, sino que un camión de carga lo hubiera pasado por encima. Porque recuperar los cimientos, recuperar la tasa de inversión requerida para que las capacidades productivas se mantengan, recuperar las empresas quebradas, no es algo que se resuelve así como muchas almas de Dios creen. Pero no me corro a la pregunta que usted planteó al comienzo. ¿Cuál es la salida? Bueno, cuando uno se mete un hoyo, ayuda mucho saber por qué se metió al hoyo. ¿Qué hizo mal? Usted no redirigió inteligentemente el gasto hacia el combate de la pandemia, hacia la Contraloría de la pandemia. No lo hizo, hágalo. No se habla. Gastó en entidades públicas que no eran prioritarias, tal vez necesarias, pero no eran prioritarias, porque se le estaba cayendo la recaudación. Entonces, hágalo. Redirija gasto, aunque sea tremendamente impopular. Por otro lado, en un país informal como el nuestro, creer que una recesión de este tipo va a ser fácil de revertir, era fundamental crear condiciones que hubieran permitido a que la gente trabaje y se mantenga. No lo que pasó. Lo que pasó implicó además una vieja lección. Para administrar una lucha contra la pandemia, una cuarentena de corte medieval, hay que tener capacidades. Y aquí voy a coincidir con el señor Julio Escape Piedra. Nuestra dotación de recursos humanos en el sector público es deplorable. Y hay que llamarlo claramente, deplorable. Hay héroes, pero a toda gestión pública se le juzga por resultados. Y los resultados son los que permiten llamar a las cosas por su nombre. Y esto trasciende las semanitas que le quedan al ingeniero Vizcarra, que pueden costar muchas vidas y se siguen repitiendo errores. Implica un enorme reto para todas estas damas y caballeros que están postulando por el Congreso o por la presidencia, porque si no entienden eso, van a llegar maniatados en un país que cada año se deteriora más en términos de percepción de corrupción burocrática. ¿Cuál es el gobierno más corrupto del Perú? El último. Así de claro. Los scores de Transparencia Internacional muestran que cada año nuestro score de corrupción es peor. No solamente hemos disparado 40 puestos en los últimos 20 años, o hemos subido en términos de corrupción, sino que además no hacemos nada por mejorar el control a esto. Y en un contexto como esto, siendo pobres y enfrentando los peligros que vienen, sería bueno con los candidatos, ya no el saliente, comiencen a pensar en todo lo que tienen que hacer, porque si siguen operando con funcionarios ineptos, no van a comprar computadoras, no van a redirigir gasto y vamos a seguir culpando, no sé,
al virus proveniente de la China o algún motivo estrambótico de algo que está matando peruanos y empobreciendo al país mucho más de lo que hoy día se comenta. Bueno, esto es dramático, ¿no? Pero no quiero parecer pesimista ni prejuicioso, pero pedirle al presidente Vizcarra tomar medidas que pueden ser impopulares es casi como pedirle frutos al olmo, ¿no? Es una situación que no parece tener esa vocación. Está de salida. La recuperación de la economía, cuando se dice que la vamos a recuperar el próximo año, evidentemente una vez más no nos están diciendo la verdad. ¿Cuáles podrían ser esas bases, por lo menos, que debe dejar este gobierno saliente al próximo? Bueno, hay quizás un punto de partida que a mí me parece fundamental. Es lo que se ha hecho con la pequeña empresa. Un verdadero crimen. Gamarra ha quebrado 60% por lo menos de los establecimientos y el Estado no ha movido un dedo. No ha movido un dedo. El Estado mueve el dedo para poder activar el mercado. O sea, para ayudar al mercado. No lo mueve para sustituir al mercado. Y lo que estamos viendo es que el efecto tremendo de la pandemia en los informales está generando una situación irreversible. La mayor parte de las personas que tenían hasta 10 locales comerciales, y hablo con muchos de ellos porque yo asesoro un grupo que se llama Emprendedores, que justamente centraliza a gente que son pequeños empresarios, y me cuentan lo siguiente: están ahora en San Juan de Lurigancho, trabajando en sus casas, distribuidos por toda la ciudad, porque no pueden pagar los alquileres. Y nadie atinó a darle una salida al tema de los alquileres en la zona de Gamarra. Luego se han encontrado también otro gran grupo, que son los ambulantes, los cuestionados ambulantes. Pero resulta que cuando uno se pone a mirar por qué venden en La Victoria, un buen sector de ellos, casi el 70%, resulta que son talleristas de Gamarra, o sea, gente que produce y que vende ahí porque ahí llegan la gente que viene de provincias. O sea, no está organizado ni siquiera el comercio, digamos, ambulatorio, ni el comercio semiformal que hay en Gamarra. Entonces, acá estamos con el país de cabeza. La mayoría de la gente no está teniendo una solución de ningún tipo. Y eso es muy grave. Ustedes miren la política que se ha seguido en Inglaterra hacia la pequeña empresa. En Inglaterra, país supercapitalista. En Estados Unidos, en Francia, en todos los países ha habido políticas de apoyo a la pequeña empresa, incluso en algunos casos a fardo perdido. Préstamos que el Estado sabe que no va a recuperar. Pero es más caro para una sociedad que la gente no tenga una solución al problema inmediato de su empleo, de su autoabastecimiento de alimentos y recursos que son absolutamente indispensables. Entonces, no es cierto que haya habido una política de reactivación real. Había una política de reactivación parcial. Inclusive, si uno mira la lista de las empresas que han resultado beneficiadas, a mí no me importa si una empresa es grande o pequeña, todas tienen que ser auxiliadas en una crisis tan grave. Lo que pasa es que sencillamente le dieron la plata al Banco Central de Reserva y obviamente Julio Velarde, que es un hombre muy experimentado, muy pragmático, orientó los créditos hacia las empresas que podían tener acceso inmediato a los bancos. Entonces, esa política demostró de que dejó de lado a un sector muy importante de la población en una economía como la peruana, que algunos han descubierto que es básicamente una economía con una mayoría informal. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Y en la campaña electoral no escucho hasta ahora ningún candidato, salvo Hernández Soto, y probablemente Forsyth, contradictoriamente con su gestión de alcalde, que van a plantear el tema. Pero en general no le preocupa a la sociedad peruana lo que ocurre con este sector de la población, que es clave. Los informales son productores y como tales no han sido tratados en esta crisis. Don Carlos. Permítanme coincidir y discrepar con don Julio. Lo primero, efectivamente, somos una economía informal y este shock burocrático que ha acompañado el tratamiento de la pandemia, uno bastante racional, ha incrementado la informalidad. Pero hay economías que tienen, hasta 90% de informalidad, más de lo que nosotros podríamos tener en este momento, y no se han caído. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos hundido tanto? Nos hemos hundido fundamentalmente porque se aplicó un shock burocrático altamente irracional. Protocolos incumplibles, se proscribe la producción, se proscribe el comercio y el consumo de muchas actividades de las cuales vivían millones de peruanos y se juega a una cuarentena medieval que terminó llevando la economía a un despeñadero en cuestión de semanas. Este año es más probable que tengamos un decrecimiento de 20% del PBI que de 15%. 12 es la proyección oficial, 14, 15 es la del fondo,
pero las cifras sugieren que posiblemente lleguemos a una contracción inusual en nuestra historia. Al menos desde que hay cifras no hay nada parecido a esto. Y respecto al tema de las líneas de crédito, a ver, cuando usted da crédito, pero mantiene protocolos que dejan fuera del mercado, fuera de la producción, a medianos, pequeños o grandes, no funciona la liberación de liquidez porque no hay a quien prestar. El Banco Central operó a través de COFIDE y COFIDE a través de los bancos y actuaron de acuerdo al libro bien, solo que el gobierno omitió un detalle, mantuvo las trabas, mantuvo los protocolos y hoy, hasta hace poco, el Banco Central tenía problemas en colocar recursos en los bancos porque los bancos no encontraban clientes que verosímilmente iban a repagar. No se trata de darle plata a pymes que cayeron en desgracia por errores del gobierno, hay que llamarlo por su nombre. No se trata de eso, se trata de recomponer la economía. Y mientras no transitemos hacia un régimen en que se permita que los peruanos pujantes y responsables puedan trabajar, y esto, nótese bien, requiere que el gobierno gaste bien, que no incurra en un déficit enorme para que la gente tenga aire y pueda trabajar y se revierta la recesión. No tan fácil como la gente cree. Mientras no hagamos esto, distribuir, socializar pérdida de los bancos con compra o con garantías parciales o soltar líneas, se enfrenta contra la pared. Los mismos empresarios que reciben los préstamos contemplan la posibilidad de o comprar su departamento barato o echarlo a pérdida porque los protocolos hacen que sus costos se inflen y sus demandas se cumplen. Un error elemental de política económica que todavía Vizcarra puede corregir. Pero Vizcarra creo que, como muestra los antecedentes a esta entrevista, tiene problemas que lo deben tener más ocupado. Evidentemente. Hay un tema, si me permite, sí, por Miguel, favor. un tema que quisiera, por favor, añadir, que me parece muy importante. ¿Qué pasó al comienzo de la pandemia? Según información que yo tengo del sector minero, aparentemente ocurrió de que ahí hubo un frenazo que no solo se da al Estado, ahí parece que ocurrió de que la pandemia que estaba siendo bien llevada en algunos centros mineros terminó generando, por ejemplo, en Antamina, sé también el caso de Chinalco, en varias grandes minas en Las Bambas, una parada inmediata de producción debido a que se infectaron decenas y centenas de personas. ¿Por qué? Porque los mineros, ustedes saben, tienen un periodo de trabajo generalmente de 15 y 20 días y van de regreso a los pueblos. Muchos de los que salieron a los pueblos se infectaron, regresaron y se generó una epidemia muy grave que fue el motivo por el cual durante 2 meses se paró la producción minera, que es la locomotora de la economía nacional. Frente a eso no hubo una reacción adecuada del gobierno. No hubo una reacción adecuada tampoco del gobierno. Sí, adelante. Sí, por favor. Cuando uno permite que la producción se dé, que la gente comercialice, que la gente produzca, tiene que tener una oferta lo más capitalizada posible de servicios de salud y de interior y de separación espacial para que no pase lo que pasó en la minería. Pero acá no hicieron nada de eso. Nos mandaron prohibido trabajar, prohibido consumir, y en los ámbitos mineros pasó que regresaron a las ciudades donde ya este virus de laboratorio altamente contagioso había hecho de las suyas con gran parte de la población. Aquí han habido errores estatales, regulaciones estatales que yo no cumplo, generan incentivos perversos. De paso, que dejar de destacarlo, en medio de esta tragedia nacional, las mismas declaraciones del Contralor muestran que mucha de nuestra burocracia dio vergüenza, con escándalos de corrupción mientras nuestros hermanos se morían. Así que llamemos a la causa por su nombre. Vino el enemigo invisible, como dijo con mucha lucidez una cónsul peruana en el aeropuerto peruano, pero en lugar de pelear hombro a hombro los peruanos, jugamos a la declaración retórica de una cuarentena muy estricta, no redirigimos recursos, bloqueamos el trabajo de los peruanos y terminamos en la peor mega recesión de la historia del Perú, de la cual no solamente no hemos salido, va a ser muy difícil salir. Ahora, bueno, yo no veo que se pueda salir si no se atiende también al pequeño comercio, si no se atiende también al pequeño negocio. Creo que ahí no es una oposición a que se le preste plata a las grandes empresas, porque con eso las empresas han pagado sus planillas, han podido llevar la fiesta con toda la crisis que hay, ¿no? Ahora,
y la planilla pagan a los microempresarios. Así es. Todos estamos en el mismo barco. Claro. Cada uno de nosotros piensa distinto, pero todos queremos el país. Pero intentamos, con un poquito de lógica, que si usted mantiene protocolos que no deja florecer al pequeño, mediano, grande, la reactivación es un saludo retórico. Aquí parece que el ministro de Economía ha sido el señor Zamora, con un enorme -5 de nota en términos de política económica. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora, la ministra de la Producción, cuya preocupación principal, cuando estaba ella, ahora está en turismo, Dios nos libre, esa ministra de la Producción, su principal preocupación era que volviera Kentucky Fried Chicken a repartir los pollos, ¿no? Entonces, hay ministros que han estado expresando lo que es un desorden en las ideas, ¿no? Que creo que es un poco también el trasfondo de toda esta crisis, ¿no? bueno, en realidad les agradezco mucho, me quedan preguntas pendientes, pero ya tendremos oportunidad, el tiempo nos ha ganado. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Un comentario, Muchas que gracias. sepamos qué nos pasó, nos da esperanza. Muchas gracias. Es lo Bien, que no debemos esperar. O mejor dicho, no debemos perder. Bueno, un tema también que tiene que ser nuestra preocupación es la educación en el país, ¿no? Recientemente el Congreso ha decidido reponer a más de 14.000 docentes que salieron jalados, escúchelo bien, jalados de la carrera magisterial. Pero más allá de ese asunto bastante cuestionable, por supuesto, en el cual se puede discutir, y de hecho lo vamos a hacer, queremos reflexionar un poco más sobre la educación en el Perú. La educación en el Perú, ¿no? ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, estamos enlazados a esta hora de la noche con el ex viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari. Él va a estar con nosotros, pero después de este informe que vamos a ver al respecto. Aseguró que solo será un retroceso para la educación. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, criticó la aprobación de la ley que permitirá la reposición en sus cargos a los 14.000 docentes de colegios estatales que desaprobaron o no asistieron a la evaluación establecida en el 2014. Y en cuanto a esta iniciativa legislativa de nuevamente reincorporar a aquellos docentes que no aprobaron los exámenes o que no se presentaron al examen o que no tendrían los títulos, estaría retrasando totalmente y estaríamos dando un gran retroceso en lo que es la ley de la carrera magisterial. El jefe del gabinete ministerial opinó que al parecer esas iniciativas de algunos legisladores solo serían por sus intereses políticos. La gran mayoría de los congresistas, y los agradezco, han entendido que tenemos que trabajar juntos. Sin embargo, hay algunos congresistas que al parecer no están pensando en el bien del país y no están pensando en el bien de las próximas elecciones. Martos afirmó que esta ley solo perjudicaría la educación en el Perú. Que lo que se está buscando es la calidad de la enseñanza y sobre todo esto afecta tremendamente a la educación de nuestros niños y de nuestros hijos. Entonces tenemos que ser sumamente responsables en aquello que estamos proponiendo, tanto el legislativo como el ejecutivo. El Pleno del Congreso aprobó la norma con 107 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente fue exonerado del trámite de la segunda votación, con lo cual solo faltaría convertirlo en autógrafa y ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación respectiva. Más allá de la opinión del señor Martos, evidentemente esto no parece ser una buena decisión. Bueno, vamos a conversar, como yo ya les había anunciado, con el ex viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari. Gracias por este enlace, buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Muy buenas noches, ¿cómo está Miguel? Aquí para poder responder a tus inquietudes. Reinaldo para servirlo. Reinaldo. Sí. Reinaldo, ¿cómo estás? Un Cuánto gusto. Igualmente. Bueno, ¿este es un retroceso? Para ver. Yo creo que primero deberíamos mirar bien la norma porque he escuchado muchos comentarios, muchos puntos de vista, pero creo que la norma, en primer lugar, en su objeto, habla de que reincorporar, primero dice, ¿no?, a todos los profesionales, a todos los docentes que cuenten con un título profesional emitido por un instituto superior pedagógico o universidad, ¿no es cierto? Un poco considerando los argumentos y los requisitos que son para entrar a la carrera pública. Es clarísimo que ninguno de estos profesores todavía está en la carrera pública, de los que tendrían que ser reincorporados.
y por lo tanto tendría que hacerse un proceso de acuerdo a lo que está reglamentado en la ley de la reforma magisterial. En ese sentido, ¿no es cierto?, le encargan al Ministerio en el segundo artículo establecer el reglamento que permita precisamente crear las condiciones o los mecanismos que permitan, perdón la redundancia, que estos maestros puedan presentarse o postular. Y ahí creo que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos maestros? Porque lamentablemente también he venido escuchando una serie de adjetivos que se utilizan para ellos, los jal. A ver, parece que hemos tenido un problema con el audio. Esta situación esta decisión por parte del Congreso, ¿no?, de reponer a más de 14.000 docentes que no habrían aprobado de la carrera magisterial. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Evidentemente lo que a nosotros nos interesa, más allá de decisiones coyunturales de este tipo, que son perfectamente sujetas al análisis, a la opinión, ¿no? Y bueno, estamos recogiendo opiniones acreditadas ciertamente, nos interesa, y lo que hoy vamos a tratar, porque no nos va a dar el tiempo para más, va a ser solo un pequeño avance de lo que queremos hacer más adelante, ¿no? Un análisis mucho más profundo de la educación básica en el Perú. La experiencia que se ha tenido en este año, que ya entra a su último trimestre, en lo que respecta a la educación virtual, ¿no? Que no conocíamos, no al menos en lo que a la educación básica se refiere. En la educación universitaria sí había cierta experiencia y además la tendencia en el mundo va por allí, pero no en lo que respecta a la educación básica. Vamos a ver cuáles son los resultados. También ciertamente los colegios privados, particulares, tienen mejores resultados que exhibir que lo que ha hecho el Estado. Eso también hay que ponerlo en la mesa de análisis. ¿Qué va a pasar con estas herramientas que ya hemos conocido, que ya hemos experimentado? Y cuánto van a impactar y cambiar la educación futura, ¿no? ¿Acaso el día que volvamos a las aulas o que nuestros niños vuelvan a las aulas, no usaremos más estas herramientas tecnológicas? Es bastante difícil. Lo más probable es que se conviertan en herramientas complementarias a la educación tradicional que conocemos de manera presencial y que, por supuesto, es indispensable, sobre todo cuando se está en pleno proceso de formación, ¿no? Muy bien, estamos nuevamente con Guillermo Molinari. Seguimos escuchando, por favor. Sí, bueno, te explicaba que precisamente estos profesionales, estos profesores, ¿no?, que fueron cerca de 15.000, 9.548 no se presentaron al examen del nombramiento, un examen que fue una evaluación de conocimiento y que lógicamente no fue una evaluación sobre su experiencia, sobre sus habilidades didácticas, pedagógicas, sino que fundamentalmente fue una evaluación de conocimiento. De conocimiento. Claro. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si hiciéramos esto a veces con determinadas profesiones, ¿no? Claro. Donde le tomamos un examen de conocimiento, pero no de las habilidades que han ido desarrollando durante la práctica misma, ¿no? Y yo creo que ahí tienen la oportunidad, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de ponerse de acuerdo y dar alternativas de solución coherentes y pertinentes, ¿no? Porque para eso es precisamente el diálogo, ¿no? Ahora, el Ejecutivo tiene la oportunidad de observar la norma y puede observarla en esa línea, ¿no? De cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos en los cuales se tendría que normar el ingreso, porque la ley tampoco nos dice a qué nivel van a ingresar, ¿no? No explicita, ¿se dan cuenta? Es una ley que tiene muchas cosas que tendrían que ser ajustadas, mejoradas, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿para qué? Para continuar con la meritocracia en el país. Nosotros no podemos ir en contra de la ley de la reforma magisterial, pero tampoco podremos abandonar a aquellos que se han esforzado por obtener un título, por estudiar una lograr carrera, un nivel, ¿no es cierto? Claro. Y seguir desarrollándose para poder enseñar y tener Claro. una educación de calidad. Bueno, analizando a esa profundidad, que esa es la naturaleza de tema de fondo, nos permite ver las cosas de manera diferente, ¿no? Antes
de tener reacciones apresuradas. Claro, lo que hemos escuchado del presidente del Consejo de Ministros es bastante popular, pues, ¿no? Salir y decir, no, miren lo que están haciendo, es un retroceso y más. Bueno, entonces, importante analizar con calma estos pormenores de lo que ha decidido el Congreso y ver qué oportunidades también presenta. Claro. Si uno de los grandes problemas del país, sin duda, es que cada gobernante llega y se sienta donde quiera que le toque, sea en el Poder Ejecutivo, en la presidencia, sea en un gobierno regional, local, con este complejo de Adán, ¿no? De que todo comienza con ellos. Y no hay políticas, no hay políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Sectores como educación, como salud, pero ahora nos ocupa educación. Son sectores en los que necesitamos esa visión de futuro. Sí, decididamente. Creo que hay una gran necesidad. Y de primero, como lo venimos haciendo en el Acuerdo Nacional, ¿no? Donde diferentes sectores, partidos políticos, el SUTEL, la CONFIEL, la Sociedad Nacional de Industrias, la CGTP, nos sentamos y somos capaces de consensuar políticas para poder abordar el actual momento. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esos son los espacios en los cuales las diferentes posiciones pueden consensuar sobre, por ejemplo, los aprendizajes, ¿no? Las trayectorias educativas. O sea, no basta con que un estudiante termine el quinto de secundaria y después ¿qué? No, el estudiante tenemos que asegurarle qué es lo que continúa después de ese quinto de secundaria. Como también en la educación superior. ¿Se acaba la educación superior con el título o cuando ese profesional se inserta en el mundo laboral? Sea la educación técnica o sea la educación universitaria. Creo que ahí es donde todavía necesitamos establecer políticas claras y que cualquier gobierno que venga las asuma y las continúe y las profundice. En lo que respecta a la educación básica por el momento, ¿cuáles podrían ser esos pilares, ¿no? Esos temas que tienen que convocar a los diferentes sectores políticos para trazar esos derroteros a mediano y largo plazo? Mira, la pandemia nos ha desnudado peor de lo que veníamos y ha desnudado toda la educación en el país y en el mundo. Pero en nuestro país, o sea, las brechas en los aprendizajes innegablemente que se han ampliado, han aumentado, ¿no? Y ya no solo entre la zona urbana y rural, sino y entre la educación pública y privada, sino que inclusive se ha ido ahondando esto por la falta de herramientas que permitan a los estudiantes acceder a la educación remota o la educación virtual, ¿no? Sin entender que la educación a distancia a veces va más allá de solo ellas, ¿no? En lugares tan lejanos como las zonas rurales también. Entonces, ahí hay una gran brecha que el país tiene que ir mirando cómo va a superar. El tema de la virtualidad se convierte en un reto importante y en un desafío. No se va a solucionar con 1 millón de tablets, ¿no? Habrá que generar, innovar y pensar y ser creativo de cómo vamos a poder atender a los 8,5 millones de estudiantes solo de la básica. Y no nos olvidemos de las otras modalidades, de los CEPROS, de los institutos, de las universidades, donde después del licenciamiento han quedado cerca de 180,000 estudiantes aún sin saber cuál es su futuro profesional. Entonces tenemos un gran reto ahí, ¿no? Hace poco más de 20 años, me ha hecho acordar, entrevisté a Mario Bunge. No sé si sería la última vez que estuvo en Perú. Y hablábamos sobre Internet, sobre las nuevas tecnologías de información, y entre los aspectos que él consideraba que eran un reto, un desafío, ¿no?, por atender, era que estos habían afianzado las brechas entre los sectores sociales. Han pasado más de 2 décadas y esta pandemia nos las ha puesto así, ante nuestros ojos, ¿no? Yo decía, bueno, la sociedad busca las formas, ¿no? Estos locutorios, salas de internet muy propios de países como los nuestros, de alguna manera parecía solucionar el problema, pero bueno, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que no. No, decididamente no, y por lo tanto el tema de la brecha digital es uno de los aspectos, pero cuidado que también tenemos que ir mirando esa brecha también que vamos a tener cuando haya un cierto retorno a las escuelas y que va a ser el de la infraestructura y las condiciones de educabilidad que tengan nuestros chicos, ¿no? Me parece a mí todavía muy pronto hablar de un retorno tan rápido a clases si es que no hemos hecho pilotos en cada una de las regiones y podemos mirar
donde podemos estar libres de contagios y sobre todo cuando aún se viene hablando de una segunda oleada. O sea, hay que tener mucha cautela, ¿no?, para que podamos abordar estos temas. Y otro de los temas importantes es el tema de las trayectorias, como te decía, pero también el tema que tiene que ver con toda la normatividad que tenemos, ¿no? Tenemos tantas normas, ¿no?, que creo que a los pobres maestros, cada vez que le sacan una nueva resolución viceministerial o ministerial para hacerle el seguimiento, o a las escuelas, sean públicas o privadas, del seguimiento y la presentación de documentos, los pobres terminan preocupándose más en los documentos que en el desarrollo de la parte pedagógica de sus estudiantes. De acuerdo, le agradezco mucho por este enlace. Este es un tema que yo decía, mientras solucionábamos el problema de conectividad, por cierto, que ha sido el problema que todos hemos experimentado también en este tiempo. Bueno, Reinaldo, la tecnología también trae sus problemas. Claro, evidentemente. Bueno, yo decía que ahora solo y haremos una pincelada de esto para dejar el gusto en la boca de nuestros televidentes, porque el tema de la educación y particularmente la educación básica queremos tocarlo a fondo también y te comprometo, Guillermo, para esa oportunidad. Gracias. Encantado, Reinaldo, cuando gustes, a su disposición. Un saludo a los maestros que vienen dando lo mejor de sí en el país. Así es, un saludo realmente para ellos. Muchas gracias. Sí, me auno a este saludo. Yo lo estoy viviendo con mis hijos, ¿no? Y en realidad los maestros tienen sus hijos también, muchos de ellos que también están en sus clases virtuales. Ellos tienen que ocuparse de sus estudiantes. En realidad es un sacrificio muy especial que están haciendo y creo que merece el reconocimiento de todos, ¿ah? Además, no olvidemos que la educación primaria se desarrolla, la educación básica se desarrolla en 13 años, ¿no? O sea, no nos volvamos exigentes, que todo tiene que cumplirse con el currículo del año. Por favor, son 13 años de estudios básicos, primarios, secundarios, de manera que lo podemos hacer con toda tranquilidad. Pensemos también en la estabilidad y en la salud física y emocional de nuestros niños, que pueden llevar ya mucho tiempo frente a pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias a AVES Cable. Ustedes pueden vernos, por supuesto, a través del canal 15. Y con esto nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo domingo en Tema de Fondo.